Él había contado los días tras las rejas, esperando el momento en que por fin pudiera volver a ver a su pequeña. Cuando al prisionero le concedieron una visita, entró apresurado, con el corazón desbocado, listo para abrazar a su hija de 8 años. Pero cuando ella levantó las mangas de su suéter, la sala entera quedó en silencio. Lo que encontró en esos diminutos brazos heló a todos los presentes. Quédate hasta el final, porque esta historia te dejará sin palabras. Ahora, empecemos. Marcus Rivera apoyó el rostro contra el frío vidrio de la ventana de su celda, observando el amanecer sobre los muros de concreto, esperando que fuera una de las últimas veces. 3 años, 2 meses y 16 días. Ese era el tiempo que había pasado desde que sostuvo en sus brazos a su hija Sofía. Ese era el tiempo que llevaba repitiendo en su mente la voz de ella. La forma en que lo llamaba papá. La manera en que corría hacia él cuando volvía del trabajo. La carta había llegado 2 semanas atrás. Un papel blanco, impecable, que en sus manos temblorosas se sintió como salvación. Visita supervisada aprobada. Después de meses de apelaciones, cartas de referencia y de demostrar que había completado cada programa de rehabilitación que el sistema ofrecía, por fin le permitirían verla. Su niña ya tenía 8 años. Y él se había perdido 3 de esos años encerrado en aquel lugar. Marcus había cometido errores, grandes, de esos que te ponen en un uniforme naranja y tras barrotes. Pero cada día en prisión se había prometido que, al salir, cuando viera de nuevo a Sofía, todo sería distinto. Sería el padre que ella merecía, el hombre que siempre debió ser. La sala de visitas del Correccional Riverside era exactamente lo que cualquiera imaginaría. Luces fluorescentes que zumbaban como avispas furiosas, sillas de plástico atornilladas al piso y guardias en cada esquina con las manos descansando sobre el cinturón. El olor a limpiador industrial no lograba cubrir el aroma de desesperación que parecía emanar de las paredes. Marcus se sentó en la mesa 7, con la pierna temblando bajo la superficie rayada. Esa mañana se había duchado 3 veces, se cepilló los dientes hasta sangrar y miró su reflejo en el espejo metálico hasta sentirse un extraño. ¿Lo reconocería Sofía? ¿Recordaría los cuentos antes de dormir, las voces graciosas que él hacía para cada personaje? La puerta al fondo de la sala se abrió con un estruendo metálico que retumbó como un disparo. El corazón de Marcus se detuvo. Allí estaba ella, caminando junto a una trabajadora social cuyo portapapeles parecía pegado a su mano. Sofía se veía tan pequeña en aquella enorme sala. Su cabello oscuro recogido en coletas que rebotaban con cada paso tímido. Pero algo estaba mal, se notaba desde lejos. La forma en que se movía, cómo mantenía los brazos pegados al cuerpo, como sus ojos miraban a todas partes como un animal asustado buscando salida. La trabajadora social, una mujer de rostro severo llamada señora Henderson, condujo a Sofía hasta la mesa con la eficiencia de quien lo ha hecho 1000 veces. Su voz era seca, profesional, sin un rastro de calidez, mientras explicaba las reglas de la visita. 30 minutos, sin contacto físico más allá de un breve abrazo al inicio y al final, toda conversación monitoreada. Sofía se sentó frente a su padre, y Marcus sintió que su mundo se volteaba. Era hermosa, más hermosa de lo que recordaba. Pero había algo en sus ojos, una sombra, un cansancio que ninguna niña de 8 años debería cargar. «Hola, princesa», susurró Marcus, con la voz quebrada en esas palabras que había practicado 1000 veces en su celda. «Estás tan grande». Sofía asintió, pero no dijo nada. Mantenía las manos en su regazo, escondidas bajo las mangas de un suéter enorme que parecía devorar su delgado cuerpo. El silencio entre ellos se extendió como un abismo, roto apenas por el murmullo lejano de otras conversaciones y el chirrido rítmico de los zapatos de un guardia sobre el linóleo. Marcus intentó de nuevo, forzando un entusiasmo que no sentía. «¿Cómo va la escuela? ¿Sigues siendo la más lista de tu clase?» Un destello fugaz de sonrisa cruzó el rostro de Sofía, tan rápido que Marcus dudó haberlo visto. Murmuró algo sobre que le gustaba su maestra de arte y que estaba aprendiendo a leer libros más largos, pero su voz era tan baja que él tuvo que inclinarse para escuchar. Fue entonces cuando ocurrió. Al estirar la mano hacia el vaso de agua que la trabajadora social le había dado, la manga se le subió apenas un instante. Pero fue suficiente para que Marcus lo viera. La sangre se le heló. Marcas rojas, hinchadas, rodeaban su delgada muñeca como un brazalete de dolor. Algunas frescas, aún irritadas, otras ya cicatrizadas,
formando patrones que hablaban de un sufrimiento repetido. No eran accidentes. No eran raspones de niña jugando. Alguien había lastimado a su hija. Alguien había puesto sus manos sobre ella y le había causado dolor. La visión de Marcus se nubló. El mundo alrededor se desvaneció hasta que solo quedaron el brazo de Sofía, esas terribles marcas, y el retumbar de su propio corazón. Instintivamente alargó la mano para tomar la suya, para revisar las heridas, para exigir respuestas. Pero la voz tajante de la señora Henderson lo detuvo. Sin contacto, señor Rivera. Marcus retiró la mano como si lo hubieran quemado, pero no apartó la mirada de su hija. Ella había visto su reacción, había notado el horror en su rostro, y ahora tiraba de su manga con desesperación, intentando cubrir la evidencia del infierno que estaba viviendo. Sofía, dijo Marcus en un susurro tembloroso. Cariño, ¿qué te pasó en el brazo? Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas que parpadeó con la práctica de quien ya sabe ocultar el dolor. Miró nerviosa a la señora Henderson y luego a su padre, y en esa mirada él reconoció algo que le desgarró el estómago: miedo. Su hija tenía miedo. Me caí, susurró Sofía. La mentira sonaba tan ensayada que le dolió físicamente a Marcus escucharla. Me caigo mucho. Pero él sabía. Había crecido en barrios donde los niños aprendían a mentir sobre sus moretones, donde me caí por las escaleras era la explicación común para heridas que no tenían nada que ver con la gravedad. Reconocía esas señales, esas historias cuidadosas, la voz temblorosa que intentaba disfrazar la verdad. La señora Henderson escribía algo en su portapapeles con precisión mecánica. Si había visto las marcas en el brazo de Sofía, no lo demostró. Para ella era solo otra visita, otro trámite en su interminable lista burocrática. Marcus respiró hondo, tratando de pensar con claridad. A pesar de la tormenta de rabia que crecía en su interior, no podía perder el control allí, no frente a Sofía, no con los guardias observando cada movimiento. Pero todo su ser le gritaba que exigiera respuestas, que encontrara al culpable, que destruyera a quien se había atrevido a tocar a su hija. Cuéntame dónde vives ahora, princesa, dijo Marcus, esforzándose por sonar tranquilo y tierno. ¿Te gusta estar allí? Sofía se encogió de hombros apenas perceptiblemente. Mantuvo los ojos fijos en la superficie de la mesa, como si escondiera secretos. Murmuró algo sobre su familia de acogida, sobre una casa grande con muchos cuartos. Pero en su voz no había entusiasmo, ni una chispa de alegría que debería acompañar a las palabras hogar. Familia de acogida. Esas palabras golpearon a Marcus como un puñetazo. Sabía, claro, que Sofía necesitaría un lugar al que ir cuando lo arrestaron. Su exesposa había muerto en un accidente cuando Sofía tenía 5 años, y no había más familia cercana. Pero en todo ese tiempo esperando este día, había evitado pensar demasiado en cómo era la vida de su hija sin él. Ahora, frente a esas marcas rojas en la muñeca de su niña, se veía obligado a enfrentar una realidad más dolorosa que su propia condena. Su pequeña, su princesa, había sido puesta en manos de extraños. Y esos extraños la habían fallado de la manera más cruel posible. La visita continuó con una torpeza desgarradora. Marcus intentando desesperadamente conectar con una hija que parecía desvanecerse frente a sus ojos, mientras la señora Henderson vigilaba con indiferencia, como quien observa secar la pintura. Sofía respondía en monosílabos, no contaba nada de su vida diaria y mantenía los brazos cubiertos a pesar del calor sofocante de la sala de visitas. Pero Marcus había sido entrenado para notar los detalles, para leer entre líneas. Antes de su arresto, había trabajado en seguridad para una firma de investigación privada, y esas habilidades no lo habían abandonado tras las rejas. Vio la forma en que Sofía se estremecía cuando la radio de un guardia crepitaba. Notó cómo miraba el reloj de la pared, como si contara los minutos hasta poder escapar. Y lo más revelador fue la manera ensayada en que mantenía las mangas abajo, el gesto automático de alguien que había aprendido a ocultar pruebas de abuso. Cuando los 30 minutos llegaron a su fin, Marcus sintió la desesperación arañarle el pecho. No podía ser todo. No podía dejar que su hija saliera de esa sala y regresara a lo que fuera que le había dejado esas marcas en los brazos. ¿Pero qué podía hacer? Era un convicto sin derechos legales, sin poder, sin forma de proteger a la persona más importante de su vida. Se acabó el tiempo, anunció la señora Henderson con frialdad burocrática, levantándose ya de la silla y recogiendo sus papeles. Despídete, Sofía.
La niña se puso de pie obedientemente, como una pequeña soldado siguiendo órdenes, y rodeó la mesa para el abrazo permitido de despedida. Cuando Marcus envolvió a su hija entre sus brazos, sintió lo delgada que estaba, como sus costillas se le clavaban en el pecho como los barrotes de una jaula. También olía distinto. Ya no como el champú de fresa que solía amar, sino algo clínico e impersonal. «Te amo, princesa», susurró Marcus en su cabello, con la voz cargada de una emoción imposible de contener. «Te amo tanto, y voy a encontrar la manera de ayudarte. Te lo prometo». Sofía se apartó un poco y, por un instante, Marcus vio el destello de la niña que recordaba, la que creía que su papá podía arreglar cualquier cosa, ahuyentar a cualquier monstruo. Pero ese momento se desvaneció tan rápido como llegó, reemplazado por ese terrible cansancio aprendido. «Tengo que irme», murmuró Sofía. Y Marcus escuchó en su voz algo que le heló la sangre. No era solo tristeza ni resignación. Era la voz de una niña que había aprendido que la esperanza era peligrosa, que confiar en los adultos llevaba a la decepción y al dolor. Cuando la señora Henderson la condujo hacia la salida, Marcus llamó una última vez. «Sofía, espera». Ambas se giraron, la trabajadora social y su hija. Marcus vio su oportunidad. Tenía que ser cuidadoso, inteligente. Pero no podía dejar pasar ese momento sin obtener más información. «La próxima vez que nos veamos», dijo Marcus, fijando los ojos en el rostro de Sofía, «tal vez puedas contarme más sobre tu familia de acogida». «¿Los Henderson, era?» Las cejas de la señora Henderson se alzaron levemente al oír el nombre. Pero la reacción de Sofía fue mucho más reveladora. Su rostro palideció, los ojos se le abrieron con lo que parecía pánico y dio un paso atrás involuntario. «Los Matens», corrigió la señora Henderson de inmediato, consultando su portapapeles. «Sofía vive con la familia Matens». Marcus grabó el nombre en su memoria, junto con cada detalle que había recogido en la visita. Los Matens, quienquiera que fueran, tenían a su hija. Y, según lo que había visto ese día, estaban fallando en lo más básico, mantenerla a salvo. Cuando Sofía desapareció por la puerta, de regreso al infierno que estaba viviendo, Marcus permaneció sentado en aquella mesa de plástico, con la mente acelerada entre posibilidades y planes. Pronto vendrían a escoltarlo de nuevo a su celda. Pero por ahora necesitaba esos pocos minutos para procesar lo que había visto y decidir su siguiente movimiento. Las marcas en el brazo de Sofía no iban a desaparecer. El miedo en sus ojos no era algo que se desvaneciera con el tiempo. Cada día que su hija permaneciera en esa situación era otro día en que estaba siendo lastimada, otro día en que le robaban la infancia quienes debían protegerla. Marcus había cometido muchos errores en su vida, decisiones que lo habían llevado a aquella celda y le habían costado 3 años lejos de su hija. Pero había aprendido de esos errores, había usado ese tiempo tras las rejas para convertirse en un hombre mejor, más inteligente. Y ahora, frente a la evidencia de que su hija estaba siendo abusada, estaba a punto de poner en práctica esas lecciones de una forma que el sistema nunca había previsto. La sala de visitas ya se vaciaba. Otros internos se despedían de sus familias, que volverían a la vida afuera mientras ellos seguían atrapados tras el acero y el concreto. Pero Marcus sintió asentarse en él un extraño propósito, una determinación fría que no tenía nada que ver con su propia libertad y todo con la seguridad de su hija. Pensó en las marcas en el brazo de Sofía, en cómo había intentado desesperadamente ocultarlas, en la mentira ensayada de que se había caído. Alguien en la casa de los Matens estaba lastimando a su niña. Y quienes debían protegerla, personas como la señora Henderson con su portapapeles y su indiferencia burocrática, estaban ciegos a lo que ocurría o simplemente no se molestaban en mirar. Pero Marcus sí se preocupaba. Más que nadie en el mundo de Sofía. Y encontraría la manera de ayudarla, incluso desde allí dentro. Porque ser padre no terminaba al ponerse un uniforme naranja. Y el amor no se debilitaba solo porque los barrotes separaban a uno de quien más importaba. Cuando por fin llegaron los guardias para escoltarlo de regreso a su celda, Marcus se levantó con una nueva determinación ardiendo en el pecho. Tenía trabajo que hacer, llamadas que realizar, favores que cobrar de gente que aún le debía de su vida pasada. El sistema había fallado a su hija, pero él no lo haría. No de nuevo. No cuando ella lo necesitaba más. Las marcas en los brazos de Sofía le habían dicho todo lo que necesitaba saber. Su niña estaba en peligro, y parecía que él era el único que se preocupaba lo suficiente como para hacer algo al respecto.
Las paredes de la prisión habían contenido su cuerpo durante más de 3 años, pero no habían quebrado su espíritu, y no lo detendrían ahora que se trataba de proteger a su hija. El camino de regreso a su celda se sintió diferente esta vez. Marcus caminaba por los pasillos con propósito, la mente ya 3 pasos adelante de sus pies. Los demás internos parecían percibir que algo había cambiado en él, como los depredadores que reconocen cuando una presa se convierte en algo más peligroso. Sus hombros iban más firmes, su mandíbula apretada como alguien que ya tomó decisiones y trazó líneas en el concreto. El pabellón D estaba más silencioso durante las horas de visita. La mayoría de los hombres recibía a sus propios visitantes o dormía la decepción de otro domingo sin nadie que los buscara. Su compañero de celda, Tommy Rodríguez, estaba encorvado sobre una carta de su hermana, moviendo los labios en silencio mientras descifraba las palabras. Llevaba 8 años dentro, por un asalto armado que salió mal, pero se había vuelto casi un erudito, enseñándose a leer y escribir con la determinación de un hombre que sabía que la educación era su único boleto de salida. Marcus se dejó caer pesadamente en la litera de abajo, el colchón delgado crujiendo bajo su peso. La imagen del brazo de Sofía le ardía en la mente como un hierro candente, esas marcas rojas, furiosas, que hablaban de abuso sistemático, de dolor infligido por alguien que debía protegerla. Cerró los ojos y trató de recordar cada palabra de la señora Henderson, cada detalle sobre la situación de Sofía que pudiera darle una pista de lo que realmente ocurría en la casa de los Matens. Repitió el nombre como un mantra, grabándolo en su memoria junto a cada pieza de información que había reunido. Familia de acogida, una casa grande con muchos cuartos. Y en algún lugar de esa casa, su hija de 8 años aprendía a ocultar moretones y a ensayar mentiras sobre caídas. Tommy levantó la vista de su carta, percibiendo la tensión que irradiaba su compañero de celda. Los dos habían compartido ese espacio de 8x10 durante más de un año, y en ese tiempo, habían desarrollado la clase de amistad cuidadosa que exige la prisión. Se cuidaban las espaldas, compartían comida cuando el dinero escaseaba y mantenían el entendimiento tácito de que todos allí libraban batallas que el mundo exterior no podía comprender. ¿Cómo te fue en la visita, hermano?, preguntó Tommy, doblando la carta y guardándola bajo la almohada. Tienes cara de haber visto un fantasma. Marcus abrió los ojos y se quedó mirando el techo de concreto sobre él, contando las grietas que se extendían como un mapa de abandono institucional. ¿Cómo explicar lo que había presenciado? ¿Cómo poner en palabras el dolor que sintió al ver esas marcas en la piel de su hija? Alguien está lastimando a mi niña, dijo Marcus con voz plana, sin emociones, delatando la tormenta que contenía. Alguien está poniendo sus manos sobre mi hija, y yo estoy atrapado aquí como un animal enjaulado. Tommy se enderezó de golpe. Su carta olvidada. En la compleja jerarquía social de la prisión, los crímenes contra niños ocupaban una categoría especial de repulsión. Incluso criminales endurecidos, hombres que habían cometido actos de violencia inimaginables, trazaban una línea cuando se trataba de dañar a los pequeños. Era un código no escrito, un límite moral que hasta los más amorales respetaban. ¿Estás seguro de eso?, preguntó Tommy, con voz medida y cautelosa. A veces los niños se golpean jugando, cayéndose de la bici, peleando con otros. Marcus giró la cabeza hacia él, y Tommy vio en sus ojos algo que lo hizo desear no haber hablado. Había allí una frialdad, una furia calculadora que no pertenecía al hombre con el que había compartido celda durante un año. Esas no eran heridas de juegos infantiles, dijo Marcus en voz baja. Eran marcas que alguien puso allí a propósito. Marcas que ella ha aprendido a ocultar y a mentir sobre ellas. El peso de esas palabras llenó la celda como una manta asfixiante. Tommy tenía hijos afuera, 2 niños que no veía desde hacía 3 años, y la idea de que alguien los lastimara hizo que cerrara los puños de manera instintiva. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Tommy, aunque ya sospechaba la respuesta. Marcus se incorporó, colgando las piernas sobre la litera. Debajo del delgado colchón sacó un cuaderno pequeño, con páginas llenas de letra cuidadosa, números de teléfono, direcciones, nombres de personas de su vida pasada que aún podían deberle favores. Había guardado esos contactos para cuando saliera libre, como oportunidades de rehacer su vida afuera. Pero ahora, al recordar el rostro aterrorizado de Sofía, comprendió que su propio futuro no valía nada si su hija no tenía uno. Voy a hacer unas llamadas, dijo Marcus, hojeando las páginas de su cuaderno. Hay personas con las que solía trabajar,
Gente que sabe cómo encontrar información y hacer las cosas en silencio. Tommy asintió despacio. Entendía el lenguaje que Marcus estaba usando, esos eufemismos cuidadosos que significaban que estaba a punto de cruzar líneas de las que no habría regreso. Afuera, Marcus había trabajado en seguridad e investigaciones, lo que significaba que conocía a personas en las fuerzas del orden, en seguridad privada y en esas zonas grises donde a veces la justicia vestía uniformes no oficiales. El sistema telefónico del correccional Riverside era un laberinto de obstáculos burocráticos diseñado para limitar y vigilar la comunicación de los presos con el exterior. Las llamadas eran caras, con tiempo limitado y grabadas por motivos de seguridad. Pero Marcus, en sus 3 años dentro, había aprendido a moverse en ese sistema, a distinguir qué guardias podían confiarse, qué teléfonos tenían la mejor conexión y cómo aprovechar al máximo sus privilegios de llamadas. Su primera llamada fue a Danny Vázquez, un antiguo colega de sus días en seguridad, que ahora dirigía una pequeña firma de investigaciones privadas en la ciudad. Danny contestó al tercer timbrazo, con voz cautelosa al oír el nombre de Marcus. Las llamadas desde prisión ponían nerviosos hasta a los viejos amigos. Marcus. Dios mío, hombre. Escuché que estabas dentro. ¿Cómo lo llevas? Necesito un favor, Danny, dijo Marcus sin rodeos. No tenía tiempo para charlas ni para explicar cómo había terminado tras las rejas. Mi hija está en un hogar de acogida y creo que la están maltratando. Necesito que investigues a la familia. Averigua lo que puedas. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. El tipo de silencio en el que se hacen cálculos, se miden riesgos contra obligaciones. Marcus, sabes que no puedo involucrarme en algo que pueda. Danny, lo interrumpió Marcus, con una nota de desesperación imposible de ocultar. Tiene 8 años. 8. Y alguien le está dejando marcas de las que tiene miedo de hablar. Otra pausa, más corta esta vez. Marcus casi pudo escuchar cómo se resquebrajaba la resistencia de Danny. Habían trabajado juntos durante 5 años, cubriéndose las espaldas en situaciones complicadas. Danny le debía una, y ambos lo sabían. ¿Qué necesitas?, preguntó finalmente. La familia Matt. Padres de acogida. Necesito saber todo de ellos. Su historial, sus finanzas, cualquier queja en su contra. Quiero saber quiénes son y qué clase de personas lastimarían a una niña. Marcus escuchó tecleos al fondo. Danny ya estaba accediendo a bases de datos y listas de contactos que la mayoría ni sabía que existían. Dame 48 horas, dijo Danny. Te llamaré de vuelta a este número cuando tenga algo. La línea se cortó, dejándolo a solas con el tono y con el peso de lo que acababa de poner en marcha. No habría vuelta atrás. No podía fingir que lo resolvería por canales oficiales. El sistema había puesto a su hija en manos de quienes la dañaban. Y ese mismo sistema que había fallado en protegerla no iba, de repente, a encontrar la competencia ni el interés para arreglar la situación. Su segunda llamada fue a María Santos, una trabajadora social que había conocido antes de su arresto, alguien que entendía cómo funcionaba realmente el sistema de acogida detrás de su fachada de eficiencia burocrática. María siempre había sido de las buenas, una mujer que de verdad se preocupaba por los niños y que no temía levantar olas cuando era necesario. Marcus Rivera, dijo María al contestar, con una calidez sincera. Me preguntaba cuándo sabría de ti. ¿Cómo lo llevas ahí dentro? He estado mejor, admitió Marcus. María, necesito tu ayuda. Es sobre Sofía. El tono cálido de María cambió de inmediato a preocupación profesional. Ella había conocido a Sofía antes del arresto y había sido de quienes ayudaron a gestionar su primera colocación en un hogar. ¿Qué ocurre? ¿Está bien? Marcus describió lo que había visto en la visita, las marcas en el brazo de Sofía, su miedo, las mentiras ensayadas sobre caídas. Con cada detalle, escuchaba la respiración de María hacerse más tensa, más furiosa. Hijos de perra, murmuró al terminar. Sabía que había algo raro en esa colocación, pero mi supervisor insistió en que los Matt eran padres de acogida ejemplares. Antecedentes limpios, buenas referencias, todo perfecto. ¿Puedes sacarla de ahí?, preguntó Marcus, aunque ya sospechaba la respuesta. No sin pruebas, dijo María, con frustración evidente. Y no sin pasar por trámites que pueden tardar semanas o meses. El sistema se protege primero a sí mismo, a los niños después. Lo sabes. Marcus lo sabía.
Había aprendido lo suficiente del sistema durante la colocación de Sofía para entender que estaba diseñado más para la comodidad de los adultos que para la seguridad de los pequeños. Trabajadores sociales con cargas imposibles, padres de acogida evaluados más por papeles que por carácter. Y niños como Sofía, sin defensores poderosos, se perdían en grietas capaces de tragárselos enteros. Tiene que haber algo, insistió Marcus. Alguna forma de moverla, de lograr que alguien realmente vea lo que le está pasando. María guardó silencio un momento, y Marcus casi podía escuchar los engranajes girando en su cabeza, las cuentas de alguien acostumbrada a trabajar en un sistema roto. Dame algo de tiempo, dijo por fin. Puedo buscar una manera de que revisen su caso, hacer algunas llamadas. Pero Marcus, debes entender que llevará tiempo. Y no hay garantías. Tiempo. La palabra golpeó a Marcus como un puñetazo. Mientras él hacía llamadas y recorría canales, Sofía regresaba a un lugar donde la dañaban. Cada día en esa casa era otro día de dolor, otro trozo de su infancia robado por monstruos que se escondían tras la fachada de padres protectores. Al colgar con María, Marcus se quedó sentado varios minutos en la cabina telefónica, mirando la pared cubierta de grafitis y tratando de contener la rabia que le hervía en el pecho como presión en una caldera. El sistema había fallado a su hija en todos los sentidos. Quienes debían protegerla la habían entregado a sus abusadores. Los burócratas encargados de velar por su seguridad se preocupaban más por sus papeles que por su bienestar. Pero Marcus ya no era parte de ese sistema. La prisión le había arrebatado sus derechos legales, su libertad, su papel de padre normal. Pero también lo había liberado de las ataduras que mantenían a los ciudadanos respetuosos de la ley atrapados en procesos ineficaces y callejones sin salida burocráticos. No tenía que preocuparse por reputación, ni por carrera, ni por leyes que ya habían fallado a él y a su hija. De regreso a su celda, Marcus sintió que algo se afianzaba en sus huesos. Una determinación fría que no tenía nada que ver con la ira y todo con el amor. Había pasado 3 años tras las rejas aprendiendo paciencia, a pensar estratégicamente, a moverse en sistemas diseñados para quebrarlo. Ahora usaría cada lección aprendida, cada contacto que mantuvo, cada habilidad desarrollada para librar una guerra que nadie afuera vería, pero que decidiría si su hija vivía o moría en el infierno en que la habían puesto. Tommy lo esperaba en la celda, con una expresión de apoyo y comprensión nacida de saber lo que era sentirse impotente frente a la indiferencia institucional. ¿Cómo te fue?, preguntó. Ya empezó, respondió Marcus, dejándose caer en su litera con el cuaderno aún en las manos. Ahora toca esperar y ver quién está dispuesto a ayudar a un padre desesperado a salvar a su hija. A través de la angosta ventana de la celda, el sol se ponía sobre los muros de la prisión, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos que a Marcus le recordaban las marcas en el brazo de Sofía. Mañana traerá nuevas posibilidades, nuevas llamadas, nuevas estrategias en una campaña sin sanción oficial, pero que llevaba el peso del amor de un padre y la furia de un hombre que ya no tenía nada que perder. La mañana siguiente llegó con la misma precisión mecánica que definía cada día tras las rejas. Pero Marcus se sentía distinto. Mientras otros internos arrastraban los pies en sus rutinas con la resignación de quienes solo mataban el tiempo, él se movía con propósito. Las llamadas ya estaban hechas. Las ruedas en movimiento. Ahora venía la parte más difícil. Esperar información mientras su hija seguía atrapada en una casa donde su seguridad no valía nada. Tommy lo notó de inmediato. Su compañero siempre había sido disciplinado, pero ahora había algo más en su forma de moverse. Una energía contenida, como la de un depredador listo para atacar. ¿Dormiste algo anoche?, preguntó Tommy, viendo cómo Marcus doblaba sus pocas pertenencias con precisión militar. Dormir es un lujo que no puedo darme ahora, respondió Marcus, con voz firme pero con un matiz que hizo retroceder un paso a Tommy. Cada hora que pierdo es otra hora en que ella está en peligro. El conteo matutino se desarrolló como siempre. Guardias caminando por los pasillos con portapapeles, confirmando que cada preso seguía exactamente donde el sistema esperaba que estuviera. Pero cuando el oficial Martínez pasó frente a su celda, se detuvo, cruzando la mirada con Marcus con un interés que iba más allá de lo casual. Martínez era distinto a los otros guardias, más joven, menos cínico y con un rastro todavía del idealismo que lo había llevado a trabajar en correcciones. Más importante aún, tenía una hija de la edad de Sofía, cuyas fotos guardaba en la cartera y mostraba a cualquiera dispuesto a escuchar. Rivera, dijo Martínez en voz baja,
casi inaudible sobre el bullicio de la mañana. ¿Tienes un minuto? Marcus se acercó a la puerta de la celda. Martínez fingió revisar su portapapeles mientras hablaba en susurros que no llegarían a otras celdas. Dicen que ayer hiciste unas llamadas sobre tu hija. ¿Es cierto? Preguntó, con los ojos recorriendo el pasillo para asegurarse de que no los vigilaban. Marcus estudió su rostro, buscando señales de una trampa. En prisión, la información era moneda de cambio y nunca se sabía si la aparente simpatía era el preludio de algo peor. Pero en la expresión de Martínez vio algo que reconoció, el instinto protector de un padre. Tal vez, respondió con cautela. Martínez asintió, comprendiendo la reserva. Tengo un amigo en servicios de protección infantil. No oficialmente, ¿entiendes? Pero si hay algo que revisar. La oferta quedó suspendida en el aire como un salvavidas lanzado en aguas oscuras. Marcus sintió un alivio en el pecho, la primera señal de que quizá no estaba librando esta batalla completamente solo. La familia Matt, dijo Marcus en voz baja. Padres de acogida. Mi hija está con ellos y muestra signos de abuso. La mandíbula de Martínez se tensó casi imperceptiblemente. Veré qué puedo averiguar. No prometo nada. Pero a veces, la persona adecuada haciendo las preguntas correctas puede sacar a la luz información que lleva años empolvándose en un archivo. Cuando Martínez siguió su recorrido, Marcus sintió que una chispa de esperanza se mezclaba con su determinación. El sistema que había fallado a Sofía no era un bloque monolítico. Había personas dentro, como Martínez y María Santos, que todavía recordaban que su trabajo debía tratarse de proteger a los inocentes. Pero la esperanza era peligrosa en un lugar como ese. Marcus había visto demasiados presos destrozarse persiguiendo fantasías de libertad anticipada o apelaciones exitosas. No podía permitirse que el optimismo nublara su juicio ni frenara sus planes. Sofía necesitaba acción, no ilusiones. La biblioteca de la prisión estaba casi vacía durante el turno matutino. La mayoría de los reclusos estaban asignados a la cocina o al mantenimiento. Marcus había solicitado tiempo en la biblioteca meses atrás, como parte de su programa educativo que se veía bien en su expediente y le daba acceso a recursos útiles. Las computadoras eran reliquias, con pantallas que parpadeaban como si debieran haberse jubilado años atrás. Pero tenían acceso a Internet, limitado y vigilado, y Marcus había aprendido a aprovechar al máximo el tiempo de navegación restringido. Entró primero al sitio web del registro de propiedades del condado y escribió Matt en el buscador. Aparecieron 3 resultados, pero solo uno coincidía con la zona donde se encontraba el hogar de acogida de Sofía, 1247 Maple Ridge Drive, una casa colonial grande valuada en poco más de $400,000, propiedad de Robert y Patricia Matt desde 2018. Marcus memorizó la dirección, grabando los números en su mente como coordenadas en un mapa de batalla. Luego pasó a las redes sociales, aplicando las técnicas de búsqueda que había perfeccionado en sus días de seguridad para construir perfiles de personas que creían tener vidas privadas en línea. La página de Facebook de Patricia Matt era una clase magistral de falsa apariencia. Fotos de niños sonrientes en fiestas de cumpleaños, reuniones familiares que parecían de banco de imágenes, frases inspiracionales sobre las recompensas de acoger a niños que necesitaban amor. Los comentarios pintaban a una mujer adorada por su comunidad, una santa que abría su hogar a los más vulnerables. Pero Marcus sabía mirar más allá de la superficie. Notó que los mismos niños rara vez aparecían en más de una foto, lo que sugería una rotación constante que podía indicar problemas en la casa. Vio que sus publicaciones sobre acogida eran siempre genéricas, sin detalles ni emociones auténticas como las de un verdadero cuidador. Y lo más revelador fue lo que no estaba: ninguna foto de Sofía, ninguna mención a una nueva colocación, ningún festejo por recibir a otra niña. O Patricia era inusualmente reservada, o prefería no hacer pública la presencia de Sofía en su casa. La huella digital de Robert Matt era más limitada, pero igual de reveladora. Un perfil en LinkedIn lo mostraba como gerente regional de una empresa de suministros médicos, con vacíos laborales que coincidían con los periodos más activos de Patricia como madre de acogida. Algunas publicaciones dispersas en foros comunitarios lo presentaban como un ciudadano ejemplar, preocupado por los valores de la propiedad y los servicios municipales. Pero enterrado en un hilo sobre vigilancia vecinal, Marcus encontró algo que le heló la sangre: un comentario de Robert que se quejaba de los niños problemáticos del área,
sugiriendo que los niños de acogida eran conflictivos por naturaleza y reducían la calidad del vecindario. La crueldad casual de ese comentario, la idea de que los niños arrancados de situaciones peligrosas eran culpables de sus circunstancias, revelaba una mentalidad que Marcus conocía bien por su trabajo en seguridad. Esa gente no había abierto su casa por compasión, sino porque veían en la acogida un negocio, cobrando pagos mensuales mientras ofrecían el mínimo cuidado. Marcus cerró el navegador y se recostó en la silla, procesando la información reunida. La imagen que surgía era la de una pareja que había aprendido a manipular el sistema, presentándose como padres ejemplares mientras trataban a los niños como ingresos en lugar de seres humanos. Pero saber quiénes eran los Matt y probarlo eran dos cosas distintas. Las marcas en Sofía eran prueba de abuso, pero sin documentación oficial, sin reportes ni testigos, solo sería su palabra contra la de personas que llevaban años construyendo una reputación como pilares de la comunidad. El teléfono de la biblioteca sonó, su timbre agudo cortando el silencio como una alarma. La bibliotecaria, la señora Chen, respondió con la eficiencia de alguien acostumbrada a llamadas institucionales. Marcus Rivera, llamó, su voz resonando en el espacio vacío. «Tienes una llamada». Marcus sintió acelerarse su pulso mientras caminaba hacia el aparato, esperando que fuera Danny con información sobre los Matens, pero preparándose para una decepción. La prisión le había enseñado a esperar lo peor mientras trabajaba por lo mejor. Marcus, la voz de Danny llegó con una urgencia inusual. «Tengo lo que pediste y no es bueno». Marcus apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Dime». «Los Matt han sido padres de acogida durante 6 años», empezó Danny, con rabia contenida. «En ese tiempo han tenido a 12 niños distintos en su casa». 12, Marcus. Ninguno permaneció más de entre 6 y 18 meses. Las cifras lo golpearon como un puñetazo. 12 niños, 12 oportunidades fallidas de proteger a inocentes. 12 fracasos que habían llevado directamente a la situación de su hija. ¿Qué razones daban para los cambios?, preguntó Marcus, aunque ya intuía la respuesta. Problemas de conducta, respondió Danny, con desprecio evidente. Siempre lo mismo. Los describían como difíciles, inmanejables, inadecuados para el ambiente del hogar Matt. Pero aquí está el asunto, Marcus. Localicé información de contacto de algunos de los niños que estuvieron en esa casa y que ahora están en otros hogares. Los que aceptaron hablar pintaron un panorama muy distinto. Marcus cerró los ojos, preparándose para lo que venía. Los Matt manejan su casa como una prisión, continuó Danny. Horarios estrictos, castigos duros por faltas menores, aislamiento como mecanismo de control. Y los castigos, Marcus, esos chicos describieron cosas que te revolverían el estómago. Castigos físicos que cruzaban todos los límites. Manipulación psicológica diseñada para quebrar su espíritu. La rabia que Marcus sentía en el pecho ya no era caliente ni impulsiva. Se había cristalizado en algo más frío, más enfocado, infinitamente más peligroso. Esas personas llevaban años dañando niños, escondiéndose tras una fachada respetable mientras cobraban dinero del Estado y destruían vidas jóvenes. «Hay más», dijo Danny, y Marcus escuchó papeles moverse al otro lado de la línea. Revisé sus registros financieros, llamé a algunos contactos que saben cómo acceder a información que debería ser privada. Los Matt viven muy por encima de lo que Robert gana legalmente. Tienen autos de lujo, vacaciones costosas, remodelaciones en la casa que superan lo que la mayoría gana en un año. Los pagos por acogida, dijo Marcus, comprendiendo el alcance. Exacto. Han convertido el abuso infantil en un modelo de negocio rentable. Reciben niños con problemas, cobran el dinero mensual del Estado, les dan el cuidado mínimo mientras ejercen el máximo control, y luego dicen que los chicos son demasiado difíciles cuando empiezan a mostrar señales de trauma. El sistema los reubica, los Matt reciben nuevas víctimas y el ciclo comienza otra vez. Marcus sintió algo romperse dentro de sí. No el chasquido limpio de un hueso, sino el colapso lento de su fe en instituciones que alguna vez creyó estaban para proteger a los inocentes. El sistema de acogida no solo estaba fallando a niños como Sofía, estaba permitiendo activamente que fueran abusados por gente que había aprendido a manipular sus debilidades. «Necesito que hagas algo más por mí», dijo Marcus, con un tono que hizo que su viejo amigo se pusiera serio al instante. «Marcus, lo que sea que estés pensando».
Necesito vigilancia detallada de la casa de los Matt, lo interrumpió Marcus. Horarios de entrada y salida, patrones de conducta, cualquier cosa que nos dé una ventana a lo que ocurre a puertas cerradas. Hubo una larga pausa, y Marcus casi podía escuchar cómo Danny evaluaba los riesgos de involucrarse en algo que estaba muy lejos del trabajo normal de un investigador privado. Esto es territorio peligroso, dijo al fin. Si nos atrapan haciendo vigilancia no autorizada a padres de acogida, podríamos meternos en serios problemas legales. Y si no lo hacemos, replicó Marcus con calma mortal, mi hija de 8 años seguirá siendo torturada por quienes deberían protegerla. Esta vez la pausa fue más corta, y Marcus supo que había ganado. 48 horas, dijo Danny. Tendré a un equipo vigilando la casa, documentando todo lo que puedan desde espacios públicos. Pero Marcus, tiene que ser estrictamente observacional. Nada que pueda alertarlos ni darles motivo para lastimar más a Sofía. La llamada terminó, dejándolo con el tono demarcado y el peso de acciones que ya no podían deshacerse. Estaba cruzando líneas, adentrándose en un terreno donde las buenas intenciones y el amor desesperado quizá no fueran suficientes para protegerlo de consecuencias que podían alargar su condena indefinidamente. Pero al regresar a su celda, Marcus sintió algo que no experimentaba en años, una sensación de avance. Por primera vez desde el nacimiento de Sofía, estaba luchando activamente por ella en lugar de estar atrapado por circunstancias fuera de su control. El sistema la había fallado, pero él no lo haría. No otra vez. No ahora que lo necesitaba más que nunca. La tarde se extendió frente a él como un campo de batalla, esperando el siguiente enfrentamiento. Marcus había hecho sus llamadas, había puesto en marcha sus planes, y ahora venía la parte más difícil de cualquier operación militar, mantener el enfoque y la disciplina mientras esperaba la inteligencia que podía cambiarlo todo. Pero en el fondo de su mente, una idea ardía con claridad absoluta: Sofía volvería a casa. No con los Matt, no a otro hogar de acogida igual de malo, sino con él. Fuera lo que fuera, cruzando las líneas que hiciera falta, pagando el precio que tuviera que pagar, iba a asegurarse de que su hija no pasara otra noche en una casa donde tuviera que ocultar moretones y ensayar mentiras sobrecaídas. La guerra por la vida de Sofía había comenzado, y Marcus Rivera pensaba ganarla. Tommy lo observaba desde su litera mientras Marcus caminaba de un lado a otro en la celda estrecha como un depredador enjaulado, con movimientos tensos y calculados a pesar del espacio reducido. Habían pasado 3 días desde que comenzó la operación de vigilancia, y la espera desgastaba los nervios de ambos. Cada hora que pasaba era otra hora que Sofía seguía atrapada en esa casa del horror. «Vas a desgastar el suelo, hermano», dijo Tommy en voz baja, aunque entendía la energía que consumía a su compañero. Danny dijo 48 horas. A veces las cosas tardan más de lo esperado. Marcus se detuvo y lo miró fijamente, con el mismo fuego frío que había encendido tras la visita con Sofía. Cada minuto que perdemos es otro minuto en que ella sufre. Esos animales la han tenido por meses, Tommy. Meses de ponerle las manos encima a mi niña mientras yo estoy aquí, jugando con reglas diseñadas para dejarme sin poder. El sonido de pasos en el pasillo hizo que ambos se quedaran inmóviles. El oficial Martínez apareció en la puerta de la celda, con el rostro neutro, pero con los ojos transmitiendo un mensaje que aceleró el pulso de Marcus. En su mano llevaba un pequeño papel doblado, oculto con la habilidad de alguien que sabía pasar información sin llamar la atención. Rivera, dijo con voz oficial, lo bastante alta para oídos curiosos. Tienes una llamada legal programada en 5 minutos. Consulta con abogado. Marcus entendió al instante. No había ninguna llamada programada, pero Martínez le estaba dando cobertura para una comunicación que necesitaba salirse de los canales normales. Mientras caminaban hacia la zona de teléfonos, Martínez bajó el paso casi imperceptiblemente. Mi amiga en CPS revisó unos archivos, susurró. Lo que encontró te va a enfermar, pero también te dará munición. Ya en los teléfonos, Martínez se colocó de modo que su cuerpo bloqueaba la vista de otros guardias mientras Marcus desplegaba el pequeño papel. La letra era apretada y urgente, pero cada palabra lo golpeaba como un puñetazo. Revisión del expediente Matt. 3 quejas previas archivadas. Registros médicos muestran un patrón de lesiones inconsistentes con los accidentes reportados. Notas de trabajadores sociales describen a los niños como temerosos, pero se atribuía al trauma previo. Visitas a urgencias cada 4 a 6 meses con distintos niños,
siempre explicadas como torpeza o problemas de conducta. Marcus lo leyó 3 veces antes de asimilar las implicaciones. El sistema no solo había fallado a Sofía, llevaba años fallando a los niños en esa casa. Existía un rastro en papel de abuso que se extendía por múltiples colocaciones. Varios niños que habían intentado pedir ayuda con el único lenguaje que conocían, sus cuerpos golpeados. «Hay más», susurró Martínez, mirando alrededor. «Tu amiga María Santos está presionando por una revisión de emergencia del caso de Sofía. Está llamando favores, haciendo ruido en las oficinas correctas, pero la maquinaria es lenta y hay gente que no quiere admitir que han estado entregando niños a monstruos». Marcus dobló el papel y lo guardó en el bolsillo, su mente ya trabajando en la siguiente fase del plan. Los canales oficiales se movían, pero demasiado despacio. Sofía no podía esperar a que los burócratas vencieran su inercia institucional y reconocieran lo que había estado a la vista durante años. «Dile a tu amiga que le agradezco», dijo Marcus, con una firmeza que hizo que Martínez asintiera con seriedad. «Y dile que no deje de presionar, sin importar quién intente detenerla». De regreso a su celda, Marcus sintió la familiar sensación de piezas encajando, la misma claridad táctica que le había servido en sus días de seguridad. El enemigo estaba identificado, sus métodos comprendidos, y ahora era momento de ejecutar un plan que sacara a Sofía del peligro de forma definitiva. Esa tarde, el teléfono del pabellón sonó, su timbre agudo cortando el bullicio de la hora de la cena. Marcus ya sabía, incluso antes de que el guardia gritara su nombre, que sería Danny. Se acercó al aparato con la urgencia controlada de un soldado recibiendo inteligencia en pleno campo de batalla. «Tengo lo que necesitas», dijo Danny sin rodeos, con la voz cargada de una ira apenas contenida. «Y es peor de lo que pensábamos». Marcus apretó el teléfono, preparándose para más datos que avivarían el fuego que ya ardía en su pecho. «El equipo de vigilancia detectó un patrón», continuó Danny. «Los Matt salen juntos de la casa todos los martes y jueves por la noche, se ausentan unas 3 horas. Pero aquí está lo inquietante, dejan a los niños encerrados. Sin supervisión. Sin forma de salir en caso de emergencia. Los tratan como prisioneros». La imagen de Sofía atrapada en esa casa, sola y aterrada, le hizo ver rojo. La furia le nubló la visión como un túnel. Pero se obligó a concentrarse en las implicaciones tácticas de lo que Danny estaba describiendo. «¿Cuántos niños hay actualmente en la casa?», preguntó Marcus. «3 que pudimos confirmar. Sofía y otros 2, ambos varones, probablemente entre 6 y 10 años», respondió Danny. «Todos muestran signos de lo que nuestro observador describió como miedo institucionalizado. No juegan afuera, no interactúan con vecinos, no muestran ninguna de las conductas normales que esperarías en niños». Marcus cerró los ojos, viendo no solo a Sofía, sino también a esos 2 pequeños atrapados en la misma pesadilla que estaba destrozando a su hija. Los Matt no solo estaban abusando de Sofía, estaban llevando a cabo una operación sistemática que convertía a niños vulnerables en fuentes de ingreso mientras quebraban sus espíritus con crueldad calculada. «Hay algo más», añadió Danny, y Marcus escuchó el sonido de papeles al otro lado de la línea. «Revisamos su basura, encontramos suministros médicos que no corresponden a ninguna necesidad de salud legítima, productos de limpieza en cantidades que sugieren que regularmente lidian con manchas de sangre, y medicamentos recetados que no están prescritos a nadie en la casa». Las implicaciones golpearon a Marcus como un martillazo. Los Matt no solo estaban maltratando físicamente a los niños, los estaban drogando, probablemente para mantenerlos dóciles y evitar que hablaran de lo que ocurría. La naturaleza sistemática de su operación sugería años de experiencia quebrando la voluntad de los pequeños mientras mantenían la fachada de padres de acogida respetables. «Danny, necesito que hagas algo por mí», dijo Marcus, con una calma mortal que indicaba que estaba pasando de la recopilación de información a la planificación operativa. «Necesito planos detallados de la casa, información del sistema de seguridad y un horario completo de cuando están vulnerables». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, y Marcus casi podía escuchar a su amigo calcular los riesgos de lo que le pedía. «Marcus», dijo Danny con cautela, «lo que estás sugiriendo suena a que planeas algo que va mucho más allá de reunir pruebas. Si estás pensando en tomar acción directa». «Estoy pensando en salvar la vida de mi hija», lo interrumpió Marcus, con un filo en la voz que hizo retroceder a Danny. «El sistema ha tenido años para proteger a estos niños, y en cambio los entregó a manos de monstruos.
No voy a permitir que Sofía pase un día más en esa casa mientras los burócratas debaten si su sufrimiento cumple o no con sus parámetros de intervención. Hubo otra pausa, y luego la voz de Danny volvió, cargada con la resignación de quien entiende que ciertas batallas no se libran por los canales oficiales. 48 horas, dijo. Tendré todo lo que necesitas. Pero Marcus, una vez crucemos esta línea, no habrá marcha atrás. ¿Entiendes lo que significa para los dos? Marcus lo entendía perfectamente. Le estaba pidiendo a su amigo convertirse en cómplice de lo que decidiera hacer, destruyendo potencialmente el futuro de ambos. Pero cuando pensaba en los ojos aterrados de Sofía, en las marcas de su brazo, en esos otros dos niños atrapados en el mismo infierno, la elección era clara. Algunas cosas valen el riesgo, dijo simplemente. Algunas cosas lo valen todo. La llamada terminó y Marcus se quedó de pie, solo, en la cabina telefónica, rodeado por los sonidos familiares de la prisión pero sintiéndose completamente aislado de la rutina institucional que lo había gobernado por más de 3 años. Ya no era solo un recluso cumpliendo condena por errores pasados. Se había convertido en algo más peligroso, más enfocado, más dispuesto a sacrificarlo todo por una causa que trascendía su libertad. De regreso a su celda, Marcus sintió el peso de decisiones irreversibles asentarse sobre él como una armadura. El oficial Martínez le devolvió la mirada al pasar junto a la garita, y Marcus vio comprensión en los ojos del joven. Martínez también tenía una hija, y había lazos que trascendían la frontera entre guardián y prisionero. Tommy lo esperaba en la celda. Su expresión era comprensiva, nacida del entendimiento compartido de lo que significaba luchar por la familia cuando el sistema ya te había dado por perdido. ¿Qué tan grave es?, preguntó, aunque podía leer la respuesta en el rostro de Marcus. Lo suficientemente grave como para que haga algo que probablemente me mantenga aquí el resto de mi vida, respondió Marcus, dejándose caer en la litera con la calma de quien guarda energías para la batalla que viene. Pero si eso salva a Sofía y a esos niños, valdrá cada año que sumen a mi condena. Tommy asintió despacio, comprendiendo el dilema que todo padre en esa situación enfrentaba. La elección entre la libertad personal y la seguridad de un hijo no era realmente una elección, era una prueba de cuánto podía el amor superar el miedo a las consecuencias. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Tommy. Marcus sintió un impulso de gratitud por la amistad que habían forjado en aquel espacio de concreto. Necesito que mantengas la cabeza baja y te mantengas al margen de lo que viene. Tú tienes a tu familia que pensar, tu propia fecha de salida que proteger. Esta es mi pelea. Pero incluso al decirlo, Marcus sabía que Tommy no lo escucharía. La prisión forjaba vínculos que iban más allá de la sangre, conexiones nacidas del sufrimiento compartido que no podían romperse con la lógica o el instinto de supervivencia. La mañana siguiente trajo noticias que lo cambiaron todo. El oficial Martínez apareció en su celda durante el cambio de turno temprano. Su rostro era grave, con esa expresión que anunciaba que las malas noticias estaban por empeorar. Rivera, dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Mi contacto en CPS hizo algunos favores extras, movió hilos que probablemente le cuesten su trabajo. Logró que se programara una revisión de emergencia en la casa de los Matt. Marcus sintió que el corazón se le detenía un instante. Una revisión oficial significaba que profesionales entrenados examinarían a Sofía, documentarían sus lesiones y posiblemente la sacarían de la casa de inmediato. Era exactamente lo que había estado esperando a través de los canales oficiales. Pero la expresión de Martínez sugería que había algo más, algo que convertía la buena noticia en un desastre potencial. ¿Cuándo?, preguntó Marcus, aunque ya sospechaba la respuesta. Esta tarde, dijo Martínez. Pero aquí está el problema, alguien alertó a los Matt. Mi contacto dice que recibieron una llamada esta mañana alegando que la revisión era acoso basado en denuncias falsas. Ya tienen abogados y están listos para desafiar cualquier intento de examinar a los niños. El estómago de Marcus se hundió. Si los Matt sabían de la investigación, tendrían tiempo para preparar a los niños, esconder pruebas y mostrar la fachada de un hogar amoroso que había engañado a trabajadores sociales por años. Peor aún, podían decidir que Sofía y los otros se habían convertido en una carga demasiado peligrosa. Hay más, continuó Martínez, bajando aún más la voz. La revisión se ha pospuesto en espera de la queja. Podrían ser días, tal vez semanas, antes de que alguien ponga un pie en esa casa.
Marcus sintió los últimos vestigios de fe en los canales oficiales desmoronarse. El sistema no solo estaba fallando a Sofía, estaba trabajando activamente contra ella, dándole a sus abusadores advertencia previa y protección legal mientras la dejaban atrapada con ellos. Agradece a tu contacto por intentarlo, dijo Marcus, con voz firme pese a la furia contenida. Y dile que no deje de presionar, sin importar los obstáculos. Mientras Martínez se alejaba, Marcus sintió que algo se cristalizaba en su mente, una claridad de propósito que venía de aceptar que las soluciones convencionales estaban agotadas. El sistema nunca salvaría a Sofía. Los burócratas nunca se moverían lo bastante rápido. Los procesos legales nunca superarían la inercia institucional que protegía a abusadores mientras sacrificaba niños. Pero Marcus ya no era parte de ese sistema. La prisión le había quitado sus derechos, su libertad, su papel de padre normal, pero también lo había liberado de las ataduras que mantenían a los demás atrapados en procesos inútiles. La llamada de Danny llegó esa misma tarde, justo a tiempo, con información que salvaría la vida de Sofía o destruiría por completo el futuro de Marcus. Tengo los planos de la casa, dijo Danny sin rodeos. Casa de una planta, 4 habitaciones, 2 baños, sistema de seguridad más de adorno que de protección real. Los cuartos de los niños están en la parte trasera, lejos de la calle, lo que explica por qué los vecinos nunca escuchan nada. Marcus absorbió la información con la intensidad enfocada de un soldado que se prepara para una misión de vida o muerte. ¿Y el horario?, preguntó. Martes y jueves, como un reloj. Salen a las 6:30, no regresan hasta después de las 9. Siempre juntos, siempre en la camioneta de Robert, siempre dejando a los niños encerrados sin supervisión. Era justo lo que Marcus necesitaba, una ventana predecible de vulnerabilidad que podía aprovechar para sacar a Sofía y a los demás del peligro. Pero la logística de ejecutar un plan así desde una prisión de máxima seguridad parecía imposible, hasta que Danny dio la última pieza de información. Marcus, hay algo más. Algo que lo cambia todo. Marcus esperó, apretando el teléfono con fuerza. Tu fecha de liberación se adelantó, dijo Danny, con una nota de emoción que atravesó la tensión. Buen comportamiento, programas completados, problemas de sobrepoblación. Sales en 72 horas. Las palabras golpearon a Marcus como un impacto físico. No porque fueran malas noticias, sino porque transformaban todo lo que había planeado. Ya no tendría que coordinar un rescate desde las rejas, sería libre para actuar directamente. Ya no dependería de otros para salvar a su hija, podría cargarla en sus brazos y llevarla a un lugar seguro él mismo. Pero 72 horas también significaban 72 horas más en las que Sofía seguiría atrapada en esa casa. Sabiendo que la ayuda oficial había sido retrasada y que sus abusadores ahora sabían que estaban bajo vigilancia, eran 72 horas para que los Matt decidieran que los niños a su cuidado se habían vuelto demasiado peligrosos para mantenerlos con vida. Danny, dijo Marcus, con un tono que hizo que su amigo se enderezara al otro lado de la línea. Necesito que mantengas la vigilancia sobre esa casa cada minuto hasta que yo salga. Si esos niños están en peligro inmediato, si los Matt intentan moverlos o hacerles más daño, llama a la policía de inmediato. ¿Qué planeas hacer cuando salgas?, preguntó Danny, aunque Marcus sospechaba que ya conocía la respuesta. Voy a llevar a mi hija a casa, dijo Marcus simplemente. Y voy a asegurarme de que Robert y Patricia Matt no vuelvan a lastimar a otro niño nunca más. La línea quedó en silencio por un largo momento. Ambos hombres entendían que estaban hablando de acciones que cruzaban todas las fronteras legales y éticas que separaban a la sociedad civilizada de la justicia por mano propia. Estaré listo, dijo finalmente Danny. Lo que necesites, cuando lo necesites. Cuando Marcus colgó el teléfono y volvió a su celda, sintió el peso de la libertad que se acercaba a mezclarse con la terrible responsabilidad de lo que esa libertad le exigiría hacer. En 72 horas, ya no sería el prisionero número 47,291. Sería el padre de Sofía, armado con información sobre sus abusadores y libre de las cadenas que lo habían mantenido impotente durante más de 3 años. Los Matt habían pasado años escondiéndose detrás de una fachada respetable mientras destruían vidas infantiles. Habían corrompido un sistema diseñado para proteger a los inocentes, convirtiéndolo en una máquina que entregaba víctimas directamente a sus manos. Habían confiado en la inercia institucional que protegía a los adultos a costa de los niños.
En los procesos burocráticos que se movían demasiado lento para salvar vidas que pendían de un hilo. Pero nunca contaron con Marcus Rivera. Nunca imaginaron que una de sus víctimas tenía un padre que la amaba más de lo que temía las consecuencias. Un hombre que había pasado 3 años en prisión aprendiendo paciencia, planeando y perfeccionando el arte cuidadoso de la violencia, cuando la violencia se volvía necesaria. En 72 horas, su cómodo mundo de abuso sistemático iba a chocar con una fuerza para la que nunca estuvieron preparados. Y cuando ese choque llegara, Sofía finalmente volvería a casa. La historia de Marcus Rivera nos recuerda que el amor no reconoce rejas ni fronteras. Cuando el sistema falló a Sofía, cuando la burocracia se movió demasiado lento y los funcionarios miraron hacia otro lado, la determinación de un padre se convirtió en su única esperanza. Las marcas en sus brazos no eran solo evidencia de abuso. Eran un llamado a la acción que no podía ignorarse. A veces la justicia viste un uniforme naranja. A veces la protección llega de los lugares más inesperados. Marcus tenía 72 horas para transformarse de prisionero en protector. Y la vida de Sofía dependía de cada decisión que tomara una vez que esas puertas de la prisión se abrieran. Los Matt pensaban que eran intocables, escondidos tras su fachada respetable y protegidos por un sistema que valoraba más el papeleo que la vida de los niños. Nunca imaginaron que el amor pudiera ser más peligroso que cualquier arma, ni que la furia de un padre pudiera atravesar todos los obstáculos que habían construido a su alrededor. ¿Qué harías tú si la vida de tu hijo dependiera de cruzar líneas que nunca pensaste cruzar? ¿Hasta dónde llegarías para salvar a la persona que más importa? Marcus Rivera estaba a punto de descubrirlo, y su respuesta determinaría si Sofía alguna vez volvía a sentirse segura.